Noticias Caracol con Nelson Enrique Asensio y Juan Roberto Vargas. Muy buenas noches. Las relaciones de Colombia con Venezuela en la administración Santos fueron hoy duramente cuestionadas por el expresidente Álvaro Uribe. Por su parte, el primer mandatario se defendió por medio de pullas, pero sin decir nombres. En primer lugar, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la política exterior del actual gobierno en el tema Venezuela porque cree que se claudica ante el terrorismo y agregó: a mí me preocupa que se vaya configurando una Cuba expansionista en 2.216 kilómetros de frontera con Colombia. El presidente Juan Manuel Santos desde Urabá lanzó algunas pullas y advirtió que en su gobierno no entrará la cizaña. El proceso de mejorar las relaciones con Venezuela, por supuesto, tiene enemigos en Venezuela y enemigos en Colombia, que van a querer sembrar cizañas. El presidente venezolano Hugo Chávez agradeció lo dicho por el presidente Santos. El gobierno de Colombia desmiente presencia de células de la FARC en Venezuela. Eso es muy importante porque ayer estábamos pendientes de unas declaraciones extrañas que salieron de Colombia de un alto jefe militar. El propio presidente Santos se encargó a través de su ministro de Defensa, y creo que él mismo me dijo Nicolás anoche, que anda por México, de desmentir esto. Chávez dijo que había pedido hablar telefónicamente con el presidente Juan Manuel Santos para analizar el tema. Pero las polémicas de hoy de Álvaro Uribe no solo fueron a nivel de presidentes. También se enfrentó con el congresista Iván Cepeda. Según Cepeda, el ex paramilitar José Elber Albarracín, a punto de ser extraditado, aseguró que fue intermediario de algunos negocios de los hijos de Uribe con otros miembros de las autodefensas. La reacción del exmandatario no se hizo esperar y calificó a Cepeda, abro comillas, de sicario moral que se junta con bandidos que visitan las cárceles e insiste en difamar a sus hijos, cierro comillas. Esta noche fue aplazada la audiencia contra los miembros del Grupo Nule y su amigo y socio Mauricio Antonio Galofre, quienes aceptaron que se apropiaron de dineros destinados a obras en Bogotá. El aplazamiento de la diligencia se produjo por decisión del juez ante una apelación que interpusieron los abogados de Miguel, Manuel y Guido Nule, quienes exigieron que se excluyera a uno de los abogados de los afectados y no estuvieron de acuerdo con la cantidad del dinero que tienen que devolver. En la sanción punitiva. El vicepresidente Angelino Garzón realizó hoy una audiencia para tratar la crisis social de Puerto Gaitán Meta. El encuentro terminó con fuertes pullas que se lanzaron el vocero de las empresas petroleras y los mandatarios regionales. La audiencia transcurría tranquilamente hasta que el vocero de las petroleras soltó esta puya por el manejo de las regalías. Si son 900.000 millones en regalías, si son 155.000 en vías, si son, ¿por qué no se ve? De inmediato el gobernador del Meta salió a defender su gestión. Si mi rendición de cuentas, que fue pública, no le convence, me denuncie. Pero no me pongan aquí en la picota pública a decir que no se han visto los 900.000 millones de pesos cuando el Meta los está viviendo, los está sintiendo y los está disfrutando. También el alcalde de Puerto Gaitán consideró que esa era la estrategia de las petroleras para zafarse de las críticas de la comunidad. Me parece que es hasta una falta de respeto con el auditorio, doctor. Usted venga a darle la vuelta a esta cosa. De hecho, el mismo vicepresidente pidió más equidad y mejores condiciones para los trabajadores petroleros. Aquí no nos ganaríamos nada diciendo que estamos produciendo tantos miles y miles de petróleo y al mismo tiempo la miseria de la población está aumentando. Aún así, el vicepresidente Angelino Garzón indicó que el interés del gobierno es que este diálogo con la comunidad de Puerto Gaitán sea permanente. Al final del encuentro, Tarcisio Mora, presidente de la CUT, sufrió taquicardia, por lo que fue examinado en el hospital local. De allí trasladado en ambulancia hasta Villavicencio y luego en avión hasta Bogotá para ser valorado por su médico de cabecera. En Puerto Gaitán Meta, Henry González, Noticias Caracol. El Partido Conservador radicó hoy en el Senado un proyecto que penalice el aborto de manera total en el país. La iniciativa ya comenzó a generar debate y polémica. No solo 5 millones de firmas presentó el Partido Conservador para apoyar la penalización del aborto en Colombia. Más firmas que representan Bogotá, Bucaramanga y Ocaña. También lo respaldó el sentido testimonio de la modelo y actriz Amada Rosa Pérez, quien se convirtió en un símbolo de esta iniciativa. Mujer que haya abortado ya es madre. Ya está escrito en el libro de su vida. Y donde más le duele, en el corazón, porque lo viví, lo padecí. Lo puedo decir.
El artículo del proyecto de reforma constitucional dirá que el derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundidad hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte, explicó el presidente del partido, José Darío Salazar. Para que nos ayuden a salvar a los niños de Colombia. El Partido Liberal fue el primero en mostrar su desacuerdo con la iniciativa. El aborto no está permitido, el aborto está penalizado como delito, salvo en 3 casos excepcionales que reguló la Corte. La próxima semana el Senado nombrará ponentes para iniciar su trámite en la Comisión Primera. Las autoridades del Caquetá responsabilizaron a las FARC del atentado terrorista contra un vehículo hecho que dejó un muerto y 6 heridos. El carro se desplazaba entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico cuando estalló un artefacto abandonado a la orilla de la carretera. Un trabajador de una empresa petrolera murió y 5 más resultaron heridos. Un profesor que cruzaba en motocicleta por el lugar también sufrió lesiones. 3 de los 6 lesionados permanecen en Florencia con pronóstico reservado. Un muerto y 3 personas heridas fue el resultado de una balacera en La Ceja, Antioquia. Los hechos ocurrieron cuando sicarios intentaron asesinar a un comerciante y fueron repelidos por la policía. El hombre, un niño y un mensajero resultaron heridos. Las autoridades reportaron la muerte de uno de los presuntos delincuentes. El otro huyó. Un concejal de Río Frío en el Valle del Cauca fue asesinado en las últimas horas. Luis Fernando Ocampo, de 45 años, fue atacado por sicarios motorizados cuando se desplazaba en un vehículo por una zona rural del municipio. Según las autoridades, el político del Partido Liberal no había reportado amenazas contra su vida. El presidente Juan Manuel Santos entregó en un acto simbólico tierras e indemnizaciones a 184 familias víctimas de la violencia en el Urabá antioqueño. Los beneficiados son en su mayoría quienes perdieron a sus seres queridos en la masacre de La Chinita, ocurrida en enero de 1994, y los allegados a otras 17 víctimas mortales de grupos ilegales en los últimos 20 años. El mandatario criticó a los enemigos de la restitución de tierras, quien según él aseguran que no hay que recuperarlas. El recién posesionado presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, enfrenta ya su primera polémica por cuenta de un proyecto mediante el cual pretende instituir la inmunidad parlamentaria en Colombia. El proyecto que reviviría la inmunidad parlamentaria fue presentado por el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo. Un delito que se le señale, que sea denunciado por X o Y o porque no tenga un acervo probatorio, ese se llevará a su cámara respectiva y si ven que no hay un acervo probatorio que vean peligrosidad, pues se deja hasta que termine el periodo, hasta que termine el proceso. El Partido Liberal lo rechazó. Sí creemos que debe haber doble instancia, pero la inmunidad parlamentaria, como está planteada, es volver a épocas que el país no quiere volver a vivir. Muchos delincuentes, narcotraficantes, entre ellos Pablo Escobar, se hacían elegir al Congreso para precisamente eludir la acción de la justicia. El Polo Democrático también. Esto podría conducir a que fácilmente unas mayorías definan la libertad o definan naturalmente la impunidad de un congresista. Serán 8 debates para discutir el polémico proyecto. Hoy inscribió su candidatura a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán. Galán, quien es candidato de Cambio Radical, fue recibido esta tarde con música y aplausos en la sede de la magistraduría. El metro por la avenida Caracas, un tranvía por la carrera séptima y metrocables son algunas de las propuestas de Galán. El político también se comprometió a acabar con los carteles de la corrupción, haciendo visible la ejecución del presupuesto de la capital del país. Más de 200 trabajadores de una empresa contratista de Engesa que construye la represa del Quimbo en el Huila sufrieron hoy una intoxicación. La emergencia registrada después del almuerzo se presentó en los municipios de Gigante y Garzón, donde se construye ese embalse. 20 de los pacientes más graves tuvieron que ser trasladados a Neiva, donde permanecen bajo condición estable. Según la Secretaría de Salud del Huila, la mayoría de los trabajadores fueron ya dados de alta. Postrado en una camilla, asistió al inicio del juicio en su contra el expresidente Hosni Mubarak. Al exmandatario egipcio lo acusan de asesinato y corrupción. Así, débil y enfermo, se vio al hombre que gobernó durante 3 décadas a Egipto. Mubarak, quien es acusado de matar a 850 manifestantes el pasado mes de enero, durante los 18 días de revueltas en su contra que originaron su caída, se declaró inocente. Fuera del recinto, detractores y simpatizantes del expresidente se enfrentaron.
Y mientras los principales diarios de Estados Unidos abrieron hoy sus ediciones con la noticia del acuerdo sobre el aumento de la deuda nacional, The New York Times mostró en su portada una impactante imagen de la situación en África. Esta foto, la que ustedes ven, de un niño desnudo y desnutrido en Somalia, ya le está dando la vuelta al mundo. El prestigioso periódico decidió dejar a un lado el problema económico de Estados Unidos para centrarse en la catástrofe humanitaria que está viviendo el oriente de África por culpa de la crisis alimentaria que tiene en riesgo en este momento la vida de 10 millones de personas. Bienvenidos a los deportes. En el grupo C, la selección de España se convirtió en el segundo equipo clasificado a la siguiente ronda de la Copa Mundo. Hoy derrotó 1-0 a Ecuador, mientras que Costa Rica venció 3-2 a la selección de Australia. El primer tanto nació en un error de John Narváez, que le permitió a Cristian Tello ganar el esférico para que Sergio Canales definiera en su debut mundialista. El puntillazo final lo originó Canales para que Álvaro Vázquez venciera al portero John Jaramillo. La selección ibérica llegó a 6 puntos, producto de 2 victorias. Costa Rica sacó todo su potencial y ganó 3-2 a Australia. Joe Campbell, la máxima figura de los ticos, abrió el marcador. Empató a los pocos minutos Toby Oar, el referente de los oceánicos, tras habilitación de Bulut sobre el arco de Vargas. El 2-1 a favor de los centroamericanos llegó con esta asistencia de Jordan Smith y la definición fantástica de Campbell. Australia igualó en la complementaria debido a un autogol de Francisco Calvo tras un centro de Ibini. Y la victoria para Costa Rica se la inventó Campbell tras este cobro de esquina que cabeció en el primer sector John Jairo Ruiz. En el grupo B con sede en la ciudad de Armenia, Nigeria venció 5-2 a Croacia y clasificó a octavos de final, mientras que Arabia Saudita goleó 6-0 a Guatemala y también conquistó el tiquete a la siguiente fase. Nigeria se convirtió en el equipo más goleador con 10 tantos convertidos en 2 juegos. Kayode hizo el primero. El segundo fue obra de Suswan. El descuento para el equipo de Croacia fue a través de Lendrick. Pero Nigeria siguió de largo y Ahmed Musa anotó el tercer tanto para las Águilas Verdes. El descuento de los croatas lo capitalizó Kramaric. La cuarta anotación tuvo como autor a Wofford, quien acababa de ingresar y en su primer contacto la metió. El mismo Wofford repitió para la goleada 5-2 y la clasificación a octavos de final. Arabia marcó el primer tanto a los 17 minutos a través de Dagrini a pase de Mann. Yacir celebró el segundo gracias a la asistencia de Dagrini. El tercero lo anotó Al-Fatil en la etapa complementaria. Luego Al-Charani aumentó la cuenta colocando el cuarto en el fondo de la red. El quinto fue obra de Ali Ibrahim en una acción individual. Y el mismo Ali Ibrahim selló la goleada con el sexto de la noche en la ciudad de Armenia. Y la mejor jugada de la fecha le correspondió hoy a Joe Campbell, la máxima estrella de la selección de Costa Rica. Vive la mejor jugada del Mundial con la energía de Pastas La Muñeca. Pastas La Muñeca, la energía que necesitas. El delantero de la selección tica es considerado el Messi costarricense. Su efectividad para definir es asombrosa. Por el momento tiene 2 goles en la Copa Mundo Sub-20, convirtiéndose en el referente del equipo centroamericano. Tiene 19 años, es zurdo y pertenece al registro del Deportivo Saprissa. Campbell ha participado en las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de Costa Rica.